Hola, buenas noches. Soy Michel Massou, soy arquitecto y voy ahora a hacer la parte de Passive House. Gracias, Brian, para tu parte de la certificación LEED. Yo voy ahora a hablar en español, para mí es más fácil y me imagino para vosotros también. Voy a presentar rápidamente, soy arquitecto también como Brian. He nacido en Damasco, en Siria, he vivido, digamos, en el Mediterráneo y he hecho mis estudios en Alemania, en la Universidad Técnica de Karlsruhe, y llevo unos 8 años ahora trabajando en Barcelona como arquitecto, y estamos ahora especializados desde ya, cuando empezamos aquí, cuando entramos en España en el 2007-2008, un poco pensando en formar parte del boom inmobiliario y de la construcción, pues al final decidimos también por cuestiones estratégicas apostar por este sello de construcción Passive House, y bueno, soy socio fundador. En el 2008 fundamos la asociación, la plataforma de edificación Passive House en España, y bueno, os voy a un poco contar el estándar. Me imagino que muchos de vosotros lo conocéis, y voy a hacer una parte introductoria de la normativa europea de la IPVD, que seguramente también conocéis, unas pinceladas. Voy a explicar en breves palabras lo que es el estándar Passive House. Como aquí pues, se habla más de ventilación, pues también he preparado una parte más de ventilación, digamos, de cómo interpreta Passive House el tema de la ventilación controlada, y al final tengo algunos ejemplos. Nosotros en Barcelona somos diseñadores, o sea, arquitectos, desarrollamos edificios Passive House, pero también certificamos edificios Passive House en España. Bien, pues es un poco el contexto general. La normativa europea, voy a, sí, lo que he dicho, un poco hacer muy rápido una referencia a la IPVD, la Directiva Europea del Parlamento Europeo. ¿Por qué? Pues también porque el estándar Passive House está muy vinculado a esta normativa. Digamos, ahora el interés por parte del mercado español viene seguramente de estas ciertas similitudes del estándar Passive House con lo que pide la Directiva Europea para los edificios de energía casi cero. Yo he hecho un resumen de los puntos más importantes. Una cosa muy interesante de la directiva es que introduce este concepto, lo que llaman el concepto óptimo del coste de ciclo de vida del edificio. Veis aquí la primera parte, o sea, es digamos, la gran oportunidad y digamos, el pie fuerte del argumento Passive House. Igual tener algo más de sobrecoste de inversión inicial, pero si miramos el edificio no solo desde el punto, digamos, de su nacimiento, sino también de los costes continuos de ciclo de vida, pues muchas veces, casi, no quiero decir siempre, pero en la mayoría de las ocasiones, edificios de muy bajo consumo energético, comparando estos, digamos, pocos ahorros con un edificio convencional, pues sigue siendo, al final acaba siendo muy interesante para un promotor que busca un edificio con pocos gastos y consumos energéticos, ¿no? Recordar que el estándar Passive House ha nacido en 1980, 90, o sea, a finales de los años 80. De hecho, ya fue un encargo del Ministerio de Salud de Hessen, de Alemania, para desarrollar edificios de muy bajo consumo energético, sobre todo pensando digamos, en la cartera de los usuarios, o sea, para proporcionar al mercado una metodología para que, digamos, el usuario final, pues al final del mes o cada 2 meses, tenga una factura muy baja de calefacción, ACS, electricidad que tiene que pagar digamos, a las compañías de energía, ¿no? Digamos, hay este fondo económico por detrás del estándar Passive House. Luego se ha también descubierto que evidentemente las soluciones pues aportan un gran beneficio de confort térmico, y ahora también lo que Brian ha dicho, pues siempre hay este argumento de
por un lado ahorro energético y económico, por otro lado digamos la ventaja de confort térmico y acústico que también Passive House ofrece para los usuarios. Entonces, ciclo de vida del edificio es un concepto que parece que en el Ministerio se está debatiendo aquí, o sea, todavía no se sabe si probablemente en el 2018 este concepto óptimo entrará en la normativa, esto lo veremos más adelante. Luego, pues, establece este argumento de edificios de consumo de energía casi nulo y, digamos, sin definirlo directamente, ¿no? Porque lo que dice que simplemente un edificio de energía casi nula es aquel edificio que logra, digamos, satisfacer la demanda o el consumo energético por gran parte a través de la generación de energías renovables o bien en el propio edificio o en el solar, ¿no? Esto es un poco la definición de la EPBD. Ahí Passive House también ha, digamos, reaccionado porque en los primeros años, o los primeros 20 años, el estándar se ha basado sobre todo en controlar la demanda y el consumo energético de los edificios. Hay una parte en el protocolo Passive House, digamos, la parte principal que se basa en la arquitectura pasiva, o sea, en la buena orientación del edificio, en un gran aislamiento térmico, estrategias de protección solar, de ventilación natural, etc. O sea, todo un abanico de estrategias pasivas, y luego hay una segunda parte que es, digamos, conseguir un sistema de instalaciones muy eficientes, ¿no? Que, digamos, los primeros 20 años pues no se ha valorado en los criterios de certificación el tener una generación propia de energías renovables. Quiero decir que, digamos, un poco por temor del Passive House Institute, o sea, él quería evitar que una promoción, un edificio, obtuviera un certificado de calidad con un desarrollo más pobre de las características pasivas y en cambio apostar por energías renovables y por eficiencia energética, ¿no? Eso ha sido un poco la idea, o sea, siempre parte de la parte pasiva del edificio. Ahora bien, con la EPBD, pues también estos sellos como BREEAM o LEED se desarrollan, o sea, nunca es, digamos, siempre es como un ser, digamos, que se va cambiando, modulando, ¿no? Conforme como avanza la normativa, también los sellos estos se mueven y se desarrollan, y ahora este año pues acaban de sacar un sello Passive House que se llama el Plus y el Premium, donde también se prima la energía primaria directamente. O sea, estos dos nuevos sellos son sellos que realmente pretenden definir lo que sería el edificio de energía casi cero, estos edificios ENDE. Bien, esto todo ya lo hemos dicho. Las fechas, veis y sabéis seguramente que el 31 de diciembre del 2018 para edificios públicos debería, digamos, la normativa española ya fijar este límite para que a partir de este 31 de diciembre del 2018 o, digamos, el 1 de enero del 2019 todos los edificios nuevos de mayor rehabilitación pues sean edificios de estas características, y luego los edificios privados, digamos, no públicos, a partir del 2020. El balance, bueno, esto es un poco el cálculo matemático, digamos, que se calcula el consumo para calefacción, refrigeración, ACS y demás consumos, y, digamos, luego se habría, digamos, en la teoría que generar una gran parte de energía equivalente, que todavía no se sabe en España cómo será digamos, este cómputo total. Eso solo una pequeña introducción del contexto normativo europeo, digamos, español también, que será, esperemos, ¿no? El estándar Passive House,
imagen, digamos, al final, lo que ya he dicho, se basa en la arquitectura pasiva, sobre todo en una óptima orientación de los edificios. Bueno, no voy a entrar ahora más en detalle de estos ejemplos. Esto es ahora de una ciudad griega de hace 2000 años, donde, pues, si os fijáis bien, estas manzanas todas están orientadas al sur. Digamos, se prioriza, en este caso, el arquitecto o el urbanista ha priorizado la orientación al sur respecto a la tipología de cómo se entra en los edificios, porque hay edificios en esta franja donde se entra a través del patio, luego las que están en la parte trasera pues se entra a través del edificio. Digamos, hay diferentes maneras de vivir estas viviendas, todo por querer optimizar la parte pasiva de los edificios. Ahora, haciendo el salto 2000 años más adelante, pues Passive House tiene su raíz en la crisis del petróleo de los años 70. En los años 70 ya hay primeros, digamos, investigaciones en Estados Unidos, también Alemania y en el norte de Europa, de cómo reducir los costes de consumo para los usuarios. Veis aquí incluso lo que hemos visto, que hay una, parece, there is a Swedish regulation which is called Nivignatsregler, something like this, algo parecido, ¿no? Un poco, pero no es ahora, es, digamos, más casualidad, aquí no tiene que ver con Suecia, que ya en el año 91 ha establecido digamos, el concepto del edificio de bajo consumo. Esto es un edificio de los años 80 en Dinamarca, con, digamos, estrategias pasivas para reducir siempre los consumos y a la vez también aumentar el confort térmico de los edificios. Passive House en sí empieza en el 90-91, un primer edificio prototipo cerca de Frankfurt, edificio pequeño, digamos, raíz de este proyecto de investigación. Muchos edificios pasivos o Passive House están monitorizados, o sea, hay, como ya ha dicho Brian antes, es un estándar que se basa sobre todo en el factor de energía, es allí, digamos, donde tiene su pie fuerte. Por eso se suele combinar actualmente también con sellos de certificaciones medioambientales. Hay bastantes edificios BREEAM o LEED donde el cliente pide también Passive House. Entonces hay un gran peso de la parte de energía, de control energético del estándar. El estándar en los últimos 20-25 años ha desarrollado lo que se llama un set of solutions, o sea, una cesta, un paquete de soluciones constructivas que propone para los proyectistas, y hay muchísima literatura, desgraciadamente poco en español, pero espero que en el futuro habrá más a través de páginas web como Passipedia. En el futuro saldrán trabajos de investigación sobre esto. Entonces, hay muchas monitorizaciones, un poco para también dar la credibilidad del estándar, del sello, del protocolo. Esto es de este primer edificio de bajo consumo tipo Passive House. Son las cargas de calefacción de este edificio reales medidos durante 4 inviernos. Veis los puntos, cada color es un invierno. Y vemos las cargas medias de calefacción que están siempre por debajo, digamos, de 10 vatios por metro cuadrado de carga máxima. O sea, un poco también la peculiaridad de este estándar, que desde el principio ha apostado por una muy alta exigencia de eficiencia energética, que también ha dificultado algo, digamos, la promoción del estándar, porque es un estándar que no es tan fácil
de conseguir, y hasta ahora no se ha establecido, como por ejemplo en otros sellos como el Minergie, un Minergie Light, el normal y el Plus, sino siempre ha sido el Passive House con muy pocos valores, pero que eran muy exigentes, y uno de ellos es, digamos, este requisito de 10 vatios por metro cuadrado de máxima carga de calefacción y de refrigeración. Quiere decir, bueno, la mayoría son arquitectos técnicos o ingenieros, ya sabéis, si es una vivienda de 100 metros cuadrados, pues con un kilovatio de potencia, estos edificios pueden, digamos, garantizar el confort en invierno y también en verano, en los días más cálidos o bien en los días más fríos. Y aquí veis los puntos medidos. Vemos curiosamente cuando hace mucho frío, es cuando no sube la carga, sino se establece en un rango, en este caso de 7-8 vatios por metro cuadrado. Esto, digamos, porque en los días de mucho frío, de temperaturas muy bajas, pues, digamos, suelen ser días despejadas, ¿no? con una alta radiación solar, y por eso también se llaman pasivas, porque gran fuente del calor es del sol, ¿no? Casa pasiva, digamos, no quiere decir que es una casa que no necesita calefacción o refrigeración, sí que tiene una parte activa, ¿no? Porque más adelante, que son 15 kilovatios hora o 10 vatios, eso a veces en la literatura pues hay esta equivocación que se pone que la casa que no necesita calefacción, pero no es cierto, ¿no? Es, digamos, una muy baja demanda de calefacción. En los primeros 10 años también ha costado en Alemania en la difusión, porque, digamos, viene de un instituto de físicos que no tenían su departamento de marketing, el Passive House Institute. Hasta ahora tienen igual una persona que trabaja, digamos, en cuestiones de marketing, por eso no ha tenido este dinamismo como lead o no sé, bring. Entonces los primeros 10 años ha sido un trabajo, digamos, poco percibido entre los arquitectos o ingenieros en propia Alemania. Yo he estudiado en los años finales de los 80 y 90, y la primera vez que he escuchado de Passive House fue en el año 2002. O sea, los primeros 10-12 años son años de hacer pocos prototipos, hasta que en el año 2000-2002 empieza a haber una masa crítica, y de ahí poco arranca, digamos, la dinámica del estándar. Y ahora veis en este mapa, pues hay, yo diría, en todos los países europeos, también en Estados Unidos y algunos también fuera de Europa y de Estados Unidos, plataformas, o sea, asociaciones, la mayoría de ellos, bueno, sin ánimo de lucro o algunos con ánimo de lucro, que promueven el estándar en cada país. Un poco parece que también hay en Petra, you said me that you have two platforms in Sweden. Two platforms. And why that? Why not only one? Because one of them likes the German Passive House idea, and the other one has their own Swedish Passive House idea. Okay, so it's maybe also a good idea what Brian told, so we have to look to have a national Passive House definitions, and not only this is actually one discussion always between the local Passive House associations. They have to, till now, most of them, they are adapting let's say the core Passive House protocol, which comes from Germany, but there are some like in the US or in Sweden and in Italy, some independent Passive House associations which develop their own criteria to certificate. Still based on the Passive House, but it takes into account the climate, because Sweden is... Yes, so they have, yeah. This is one of the discussions, because Passive House is not very, well, he establishes for all the countries very similar limits. So I know, for example, the Spanish, they complain the inverse. The Swedish, they complain why in Spain we are allowed to have 15 kilowatt hours per square meter in year for heating, and then they have also the same limit, because that is one of the peculiarities of the standard, that the standard
has a, let's say, a conceptual definition. O sea, bueno, volviendo al castellano, tiene una definición conceptual, no sé si viene más adelante. Bueno, vemos aquí digamos el centro es el Instituto Passive House que desarrolla los requisitos del estándar. Luego hay esta filosofía, o sea, hay una definición intrínseca del estándar que es casa pasiva, es aquel edificio que con el mínimo necesario de caudal de ventilación para mantener una buena higiene del aire interior, con este mínimo caudal, que no es como un aire acondicionado, sino es un 30 metros cúbicos por hora y persona, que digamos es más bajo que lo que establece la normativa en el HS3, en la normativa española, que va con caudales de 0,8, 1,0 caudales. En cambio Passive House va a caudales más bajos de 0,3, máximo 0,5 caudales, renovaciones hora, digamos, ¿no? Esto viene por esta definición de digamos, la propuesta del sello de trabajar con estos mínimos caudales necesarios para mantener un buen digamos, ambiente, una buena higiene en el interior. Entonces parte de caudales más bajos y la definición es casa pasiva, aquel edificio que con estos bajos caudales es capaz, teóricamente, capaz de suministrar todo el calor en el día más frío o todo el frío en el día más cálido del año a través de este poco caudal de ventilación mínimo necesario. Esto es la definición, digamos, el corazón del estándar y lo que le hace un poco también especial respecto a otros estándares, ¿no? Por lo tanto, es una definición, lo que se llama una definición internacional, válida para cualquier clima, se supone. A ver, si vamos a Canarias o al Caribe ya no hay esta experiencia con estos climas happy climate, lo que se llama happy climate, pero sí, así se llama happy climate. Entonces, sí, que quiere decir como Porto, que tiene en invierno 19 grados, 18 y en verano 25, 26 grados, que también en principio se puede aplicar el estándar. Efectivamente el interés y el potencial de Passive House es sobre todo un clima frío o climas cálidos, o sea, extremos, ¿no? Allí donde haya consumos para calefacción o para refrigeración. Bien, eso es la definición Passive House, a raíz de la cual se han definido unos pocos números que hasta ahora son válidos a nivel internacional. Luego se desarrolla una herramienta tipo Excel, que es el PHPP, unos requisitos, veremos más adelante, una serie de soluciones constructivas, que es, digamos, un poco el pie fuerte del estándar, que, digamos, lo diferencia de las certificaciones medioambientales tipo LEED o BREEAM, que te da, digamos, una serie de soluciones basadas en sus investigaciones, unas propuestas que tampoco es obligatorio cogerlas, pero que, digamos, existen ahora bien aquí. Esto, digamos, por eso yo he puesto estas dos imágenes, porque, digamos, para los dos climas diferentes son los mismos requisitos. Tanto para este edificio en los Alpes en Austria como este edificio que está en Bari, en Apulia, en Italia, son los mismos criterios de certificación. Es un poco digamos, por un lado la atracción del estándar, por otro lado allí donde está vulnerable porque es, digamos, una definición en cierto modo radical, porque las normativas nacionales, España, pues permites tener más calefacción en Burgos que en Sevilla, ¿no? O sea, va en función del clima. Esto en Francia es lo mismo o en Alemania. Bien, esto es lo que ya hemos dicho de la filosofía. De esto se desarrollan estos, digamos, criterios de certificación, que son 4 o 5 números que se justifican con esta herramienta simplificada. Es una herramienta tipo
Excel, calefacción, refrigeración, luego total de energía primaria, digamos, de consumos, de cualquier consumo del edificio. O sea, también incluye en Passive House, a diferencia de lo que va a establecer la EPBD, electrodomésticos, ¿no? Porque siempre viene de la idea de reducir facturas y cuantificar gastos para el usuario. Entonces, también el uso residencial incluye electrodomésticos, que a veces no es tan fácil de certificar, porque si todavía no sabemos quién va a entrar en la casa, pues bueno, se supone una calidad X de electrodomésticos. Luego, otro, digamos, requisito un poco especial es el tema de las infiltraciones de aire, que ahí hay que hacer un ensayo de blower door, que también no es tan fácil de conseguir. O sea, un equipo no preparado no será probable superarlo. Hay que hacer un ensayo de infiltraciones, digamos, presurizando el aire interior y llegar a un valor muy exigente, incluso para la normativa alemana, que es 0,6 renovaciones con 50 pascales de diferencia de presión. Además de estos criterios directos, hay criterios indirectos, lo que se llama soft criteria, o sea, criterios blandos, que sí que aquí entran temas como de confort o de higiene. O sea, tú no puedes certificar una casa pasiva si hay dudas en que no cumples la ISO 7730 de confort, que en principio está en el RITE. La única diferencia en un proceso de certificación Passive House es que realmente se miren con lupa todos estos criterios. O sea, se mira si este cristal, para el usuario que está a 50 centímetros a 1 metro distancia del cristal, realmente en el día más frío del año no tenga más de 4 kelvines de diferencia de temperatura, de radiante térmica entre la persona y la temperatura del cristal. Son cosas que en principio el RITE también lo dice, con la normativa española, pero la gracia un poco de Passive House o de estos sellos de certificaciones que, digamos, ahí se hace el control más exhaustivo. Hay otros de higiene, por ejemplo, lo mismo. En el código técnico se pone que el arquitecto no puede, digamos, entregar una obra con problemas de crecimiento de moho, que en principio, cumpliendo con la tabla 2.1 del HE, ya no hay peligro de crecimiento de moho, pero en el propio código técnico nos pone, no obstante, los puentes térmicos o los detalles constructivos queda por comprobar si realmente no hay peligro de crecimiento de moho, ¿no? Entonces, Passive House, esto en una licencia, pues nadie va a mirar del ayuntamiento realmente si esto cumple o no. En cambio, en un proceso de auditoría de Passive House sí que se miran estos detalles constructivos. Bien, ventilación controlada. Las soluciones del sello Passive House van sobre todo en los conceptos pasivos tradicionales, que, digamos, tiene un abanico de soluciones que puede ir hasta muro trombe o chimenea solar o lo que, digamos, al arquitecto le parezca bien. Luego hay un alto aislamiento térmico, que esto en principio para un clima como mínimo en el norte de España, mitad norte, es un requisito, que el aislamiento es más alto, más importante que lo que dice la normativa. Luego hay el tema de la hermeticidad, que ya hemos visto antes, y con la alta hermeticidad al paso de aire, por supuesto, no se puede certificar con un sistema de ventilación puramente natural, lo mismo lo que dice la normativa, las normativas europeas. Entonces se trabaja con una ventilación controlada y en la mayoría de los climas españoles también de doble flujo, pero no es obligatorio realmente. O sea, se puede también ir a una ventilación de simple flujo en función del clima. Bueno, esto es una gráfica que muestra un caso de un cliente que quería Passive House
sin ventilación controlada, pero con alta hermeticidad tipo Passive House. Veis lo que pasa, la humedad, la temperatura está, esto es en invierno, por 21 o 22 grados, pero la humedad relativa está por 75-70%, ¿no? Esto evidentemente es casi como una sauna, ¿no? en el interior. Aunque el propio cliente ha dicho que ventila bien con las ventanas, pero con las monitorizaciones se veríamos un poco el peligro que si trabajamos hermeticidad hay que ir también a la ventilación controlada. Voy a saltarme esto del tema de la ventilación híbrida porque yo creo que no hace falta aquí, entre los que somos, seguramente la mayoría ya trabajan en este ámbito. Ventilación de doble flujo es en principio la solución más utilizada, por no decir ahora, todo lo que se ha certificado en España es con doble flujo. Vamos a ver seguramente que se certificará en algún momento en un clima más suave como Valencia o en el sur, alguno con simple flujo también. Voy a saltar estos diapositivas porque un poco lo que ya también establece el RITE aquí, digamos, una tabla de relación entre la concentración de CO2, o sea, 1000 ppm, con el caudal de 30 metros cúbicos por hora persona, más o menos. Ahí hay discrepancias entre los expertos de que si es 25 o 35, o no sé si bien dice 40, pero casi no dice 30 metros cúbicos por, bueno, el RITE son también 28, ¿no? por persona. Por lo tanto, Passive House va a 30 metros cúbicos por persona, en oficinas también, en escuelas, por ejemplo, opta por una IDA 3, no una IDA 2, o sea, va más bien tendencia a ir a caudales menores, no tan altos, no tan elevados como lo que establece el RITE. Esto, al final, lo que se hace, lo que se ha hecho ahora siempre es construir el sistema de ventilación conforme el código técnico, pero luego trabajar con caudales menores, un poco para cumplir la normativa y a la vez, digamos, esto ya es cuestión del usuario final, pero los Passive House que ahora lo que se han hecho en España y en Alemania también, pues van con estos caudales reducidos. Bien, ventaja de la ventilación de doble flujo, no voy ahora a entrar demasiado en estos detalles. Un proyecto europeo de investigación, cálculos dinámicos para diferentes ciudades del suroeste de Europa, cuál es el impacto de ahorro de calefacción en función del clima y en función de la eficiencia de la recuperación de calor. Passive House trabaja en los rangos más o menos 75 hasta 80-90% de recuperación. Entonces estamos aquí y veis, digamos, el ahorro para una ciudad como Madrid. ¿Cuál sería aquí esta, digamos, sin recuperación de calor, 28 kWh, con recuperación de calor, 14 kWh. Bueno, son valores sacadas de un proyecto de investigación. Vemos que también en verano no hay este impacto energético, porque claro, cuanto más grados días hay, cuanto más salto térmico, más ahorro. Entonces en verano no tiene, digamos, este interés puramente energético, sino hay toda una serie de ventajas de confort, de calidad del aire de estos sistemas que digamos, no están reflejadas en estas gráficas. Sistemas, se trabaja con recuperadores canales contracorrientes, más bien rendimientos de, bueno, mayores del 75% calculados y, digamos, según el protocolo Passive House, que hace los cálculos ahora no recuerdo la normativa, la ISO que donde se mide, igual los expertos lo saben, la ISO con la que se mide el rendimiento de las máquinas de recuperación, te deja abierto dos opciones. Tú puedes calcular
el rendimiento con los saltos en los flujos de admisión o bien con los saltos en lo que sale hacia afuera de la casa. Entonces, todos los fabricantes, digamos, prefieren hacer el cálculo con los flujos de entrada de aire porque da mejores resultados, porque allí influencia, digamos, en el propio laboratorio las infiltraciones de la máquina, que dan mejores resultados calculándolo con los caudales de admisión. En cambio, el Passive House Institute lo calcula con los caudales de extracción, que da resultados más pesimistas, pero bueno, esto es todo un tema de certificación del sistema de certificación del protocolo Passive House, que no solo certifica edificios, sino también certifica máquinas o soluciones constructivas, máquinas compactas, recuperadores de calor. Bien, yo creo que las partes, estas técnicas las vais a tener en el PDF, así que lo podéis mirar con más detenimiento. O sea, al final es un sistema de doble flujo, con la pequeña diferencia que se suele trabajar con rendimientos más altos que lo que establece el RITE, que establece rendimientos entre 50 y 70, pues Passive House se supone que tendría que ser entre el 70 y lo mejor que hay, no sé si es un 90, ya es muy alto, 95% quizás, ¿no? Ejemplos de soluciones de casas pasivas, las voy ahora a saltar. Voy a terminar con la última parte, quizás luego queda un poco de discusión. Ejemplos en España muy rápidamente. Passive House también en España desde el 2008 hasta el 2013 ha sido con un ritmo muy lento de viviendas unifamiliares. Hasta el 2013 creo que habían 3 o 4 viviendas certificadas. Ahora estamos ya en un salto importante, o sea, con una cierta dinámica también, que nos preguntan ahora centros comerciales. Esto es el promotor público de Visesa del País Vasco, donde esperemos que se está en fase del proceso de certificación, una torre residencial en Bilbao, proyectos Barcelona que estamos llevando a cabo, una biblioteca que ya se ha terminado cerca de Logroño, también certificada, un edificio de oficinas cerca de Valencia, también certificado Passive House, recientemente, digamos, esto es de hace ahora pocos meses, un año, 2 años máximo, ¿no? Todos estos ejemplos, me permito hacer un poco de publicidad. El 26-27 de noviembre de este año en Barcelona se celebra la conferencia nacional española Passive House, donde se van digamos, un día y medio presentar estos ejemplos realizados. Viene también de Inglaterra un arquitecto, de Italia 2 arquitectos, también habrá un debate interesante internacional, de Túnez también un arquitecto. Esas son otras promociones de escuelas, rehabilitación de una escuela que ahora vamos a arrancar el año que viene también, donde el promotor público quiere que se certifique en Passive House. La mayoría, el estándar viene de la parte residencial y la mayoría también certificada viene de la parte residencial, ¿no? Por eso viviendas unifamiliares en Asturias, esto está en Vitoria, un centro cívico en Barcelona en fase de certificación, una promoción en Barcelona y demás ejemplos de viviendas certificadas, un poco para, digamos, daros una imagen del estado de arte actual del sello Passive House. Yo creo que con esto, pero hay más, una vivienda plurifamiliar del Patronato Municipal de Vivienda de Barcelona, un ejemplo de una
Passive House certificada con soluciones, aquí solo a modo de ejemplo, unas persianas, digamos, soluciones de Passive House español con soluciones low-tech de persianas, como veis, como se utilizan aquí. Estas persianas, pues se estudia el detalle constructivo con programas de elementos finitos para ver cuáles son estas temperaturas de las que yo he hablado antes, para asegurar que no hay problemas de condensaciones, etc., ¿no? Bueno, esta casa está cerca de Barcelona. Aquí para terminar, porque siempre la pregunta de aquí, Passive House, viene del clima frío continental, cómo funciona, cómo será el verano, cómo funciona el verano. Pues estas son las monitorizaciones de esta vivienda unifamiliar cerca de Barcelona, con un clima mediterráneo. No es primera línea de costa, está a 5 kilómetros de la costa, y vemos las temperaturas medidas en todo el verano del 2014. Veis temperaturas que están bastante, yo diría, muy buen resultado, de pocos días por encima de 26, 27, algún punto de 28 grados, con temperaturas de 35 grados, mantiene, performa bastante bien, como mínimo en este caso. Y con esto termino. Esto es lo mismo, pero ordenado por temperaturas y por humedad relativa. Entonces hay los rangos de confort, que son de dos casas monitorizadas, y esto es el rango de confort expandido, digamos, en estos márgenes el usuario tiene que aplicar estrategias, digamos, quitarse un poco de ropa o algo para estar en zona de confort. Y vemos que solo en un caso, en una casa en Barcelona ciudad, y donde también el propio usuario ha dicho que ha tenido unas semanas con disconfort, pero más que nada si veis aquí, no por temperatura, sino por humedad relativa. Debe ser, no sé si combinado con lluvia y con muy altas temperaturas, donde y también Passive House pues se tiene que rendir y hay que sufrir en estas zonas, ¿no? Bien, pues nada, con esto muchas gracias para vuestro interés, y si hay tiempo I don't know if we have some time to discuss, then you can. Pues muchas gracias, Michel, por tu presentación.